tal? ¿Cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Yo soy Raquel Guerrero Viguri y les doy la más cordial de las bienvenidas a este que es el TV Podcast número 88 de Ratona de TV. ¿Qué es Ratona de TV? Es un proyecto de reflexión y divulgación sobre temas audiovisuales que encontramos tanto en televisión como en internet, y este es un proyecto que se compone de audios, como en este caso, de videos, de redes sociales, donde estoy haciendo algunas cositas para Instagram y ahora para Twitter, que tiene historias de esta manera sorpresiva que ya todo se integra. Así que ustedes pueden buscarme como @ratonadetv, o si es que lo están buscando desde mi página, lo encuentran como www.ratonadetv.com. Y en este caso, en el podcast número 88, vamos a platicar de un tema que no son las telenovelas como lo habíamos estado haciendo, digamos, casi normalmente durante los podcasts pocos pero concisos de este año. Y este podcast particularmente y especialmente está presentado por el ebook de formatos audiovisuales del siglo XXI, televisión e internet, que ustedes pueden encontrar en la página de internet www.ratonadetv.com. Y justamente hoy vamos a platicar de uno de estos formatos que, bueno, pues sin venderles mucha trama del libro, que no es un libro de trama, pues sin venderles mucho de lo que hay en el libro, consiste en conocer cuáles son los formatos audiovisuales, cuáles son las características de los programas que nosotros encontramos en la televisión y que de alguna manera también encontramos cosas que se hacen en internet, algunas que solamente son el mismo formato pero en distinta plataforma, algunas que tienen algunas modificaciones, ya sea si se hacen para la televisión o si se están haciendo para alguna otra red social. Y hoy justamente vamos a hablar de uno muy particular que tiene que ver con, y la liga es para el tema del día de hoy, con lo que se celebró la semana pasada, el día 19 de noviembre, que fue el Día de la Mujer Emprendedora. Y esto me toca a mí particularmente porque independientemente de mi trabajo aquí y de lo que yo puedo otorgar desde el punto de vista profesional, no nada más con mi carrera, sino también con mi posgrado en maestría en estudios de la cultura y la comunicación, todo esto enfocado a mi estudio de la televisión, y precisamente por esto es que se deriva todo este proyecto. Pero yo también tengo mi parte emprendedora y tengo una tienda de productos para mascota, que particularmente para perros, porque yo soy una personita de perros. Y pues en realidad lo que hacemos en este emprendimiento es que ponemos a la disposición de las personas aquellos productos para el bienestar natural que nos funcionan a nosotros con nuestra mascota, y que bueno, pues nosotros queremos poner al alcance de todas las personas que también gustan de este estilo de vida, que tiene que ver con productos que no tienen muchos químicos o nada de químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esta parte pues sí que me toca, y la celebración de la semana pasada me pareció muy atinada porque pues súper sí, muchas de las cosas que leí, muchas de las cifras que se dan, muchas de las cosas que suceden es porque en realidad yo soy parte de este gran número de mujeres que poco a poco somos más, y que desde los lugares en donde estamos emprendiendo, no precisamente poniendo una empresa grande como tal, porque a lo mejor carecemos de los conocimientos y carecemos de muchas cosas, pero sí con esta idea de querer hacer algo, ya sea desde lo artesanal, desde lo manual, desde las habilidades o cosas que tengamos, independientemente si es que acaso tenemos un área profesional o no. Y todo esto lleva una formación. A mí me ha tomado un poquito más de 5 años. Créanme que no es fácil, y créanme que el lugar en el que estoy ahorita siento que sigo en pañales con todo lo que se tiene que aprender de esto. Y entonces, a partir de este tipo de circunstancias y a partir de lo que pude ver
como un en vivo súper interesante que tuvo la revista Entrepreneur en México, en donde invita a mujeres emblemáticas de un show llamado Shark Tank, versión México. Escuchando a estas mujeres, pues me hizo pensar en dónde está el tema del emprendimiento en algunos de los contenidos que encontramos en televisión. Y justamente aquí es donde me quiero meter a esto de los formatos, porque lo que yo retomo para el ebook es el pensamiento de inicio. Yo hago mis aportes, pero de inicio tomo las bases de una autora llamada Inmaculada Gordillo, y ella hace una distinción, particularmente estableciendo las diferencias entre género y formato, y una vez estableciendo los grandes géneros que existen, parte de contarnos los formatos que existen dentro de cada uno de ellos. Y ella habla de un género llamado docudrama, que es lo que nosotros podríamos entender genéricamente por reality, porque nosotros entendemos como reality, como si reality fuera el género. Inmaculada dice, no, en realidad, según mis estudios o según lo que yo aporto, el formato puede tener muchos nombres, pero parten desde el género del docudrama. Y reality show puede ser una parte. Existen muchas otras más. En el marco de estas muchas otras posibilidades de formatos más, existe algo que ella llama el coaching show. Es decir, esto del coach, que ahora a ustedes a lo mejor les queda un poco más claro el término porque se maneja mucho como de estos coach de vida y gente que pues te está ayudando para hacer algo. Pues el coach precisamente es esta expresión como de un maestro, como de un mentor, como de alguien que te va llevando en el camino de tu aprendizaje para algo. Puede ser un coach de vida, que no me meto si eso está bien o mal. Hay mucha gente que se está dedicando a esto. Tenemos un coach de alimentación, tenemos gente que a lo mejor sin ser así los grandes profesionales o que puedan tener así todos sus nombramientos o todas las acreditaciones. Se trata de gente que de alguna u otra manera tiene la experiencia, quizás no los estudios, pero sí la experiencia, para poderte dar un conocimiento y para que ese conocimiento te sea útil. ¿Cómo se traduce esto en términos televisivos? Híjole, pues hay muchas sopas y aquí solamente quiero ir abordando algunos ejemplos de esto que puede ser el coaching show llevado al tema de los emprendedores, porque de alguna manera eso es Shark Tank. Y hay otro show que me tiene embobada, que estoy encontrando en YouTube particularmente, y de ahí me estoy chutando varios capítulos, que se llama El Socio, que pasa o pasaba por History. Y bueno, en ese sentido podemos hablar un poco de ciertos antecedentes. Y me parece, si es que a lo mejor no estoy equivocada, que podemos encontrar varias cosas en el coaching show, ¿no? Si lo respetamos como un tema de docudrama, es decir, un formato o una serie de formatos, o que el género mismo determina que hay la posibilidad de que visualmente vamos a encontrar esta parte de realidad en los testimoniales de las personas que están haciéndola o de coach o que están en el proceso de aprendizaje de algo. Lo característico es que son programas, o sea, son series donde los capítulos están por separado, cada capítulo es un caso y en cada capítulo la persona que figura como coach le va a dar una lección o va a ayudar a una o varias personas a salir adelante. Obviamente es un show, esta estructura, pues obviamente va a tener sus altas, sus bajas, sus dramas. O sea, televisivamente hablando, esto no funcionaría si no hubiera momentos de tensión. Eso lo hace un show. Y yo puedo decirles, de los que yo recuerdo, 2 ejemplos, así como para poner un antecedente. Porque creo que los primeros que yo entendí o asumí que eran este tipo de formatos fueron unos programas que yo vi hace muchísimos años, y ya suena horrible decir que muchísimos, pero son muchísimos, en el canal Discovery Home and Health.
había una mujer que todavía circula, que venía de un concepto derivado de las super niñeras. Esta mujer se llama Jo Frost. Y uno de estos programas donde primero ella era parte de las super niñeras, que eran un grupo de mujeres que estaban en un show de, bueno, en uno de estos shows ingleses, producido en Inglaterra. Y entonces se trataba de que eran mujeres que estaban completamente formadas en esto de ser niñeras e iban a las familias a ayudarles a cuidar a los niños, sobre todo niños que ya se habían rebasado los límites de la disciplina y que se bailaban a los papás. Después esta mujer, quitándose el uniforme, porque pues las uniformaban y todo, quitándose el uniforme, le dieron un show solita, y el show era de verdad muy aleccionador, porque así funcionaba. Iba a las casas de determinadas familias que acudían a ella para decirle, ¿sabes qué? Mi hijo está enloquecido, ya no nos respeta, o sea, salta por las ventanas, etc. Entonces, ¿en qué consistía este asunto del coaching? Bueno, que ella iba, hacía 1 o 2 días o no sé cuántos de observación, tomaba sus notas, o sea, ella estaba como un poco invisible, el niño tenía el mismo comportamiento, y después ella proponía estrategias después de su ejercicio de observación, hacía un análisis que le comunicaba a los papás y les decía así con pantalla en mano, a ver, ustedes están fallando en esto, cuando sucedió esto con el niño ustedes hicieron esto, bueno, tal cosa, ¿no? Y en lugar de, o sea, no era como en tono de regaño, o sea, es decir, ustedes dejaron que esto pasara porque, bueno, pues seguramente ya no querían más confrontaciones, estaban cansados, etcétera, pero entonces lo que yo propongo, y después del análisis venía la propuesta, y entonces los papás tenían un periodo de prueba, primero con esta mujer ahí en casa, y después ya la mujer se iba y solo había el seguimiento de las cámaras para poner a prueba la metodología de esta mujer, y que eventualmente todo terminara en niños con una crianza más positiva, si es que lo ponemos en estos términos ahora muy novedosos, y de los que yo estoy aprendiendo mucho, por supuesto. Pero eso es como uno de los coaching shows que yo recuerdo que vi por principio. Y si lo queremos ligar al tema realmente del emprendimiento, quiero, a ver si no cometo aquí una tontera, pero el que yo recuerdo como así, como uno de los primeros que observé con estas características, es The Apprentice, con este personaje que hoy está ya haciendo sus maletitas y recogiendo todo con sus cajas bachoco para cambiar de residencia, y que es Donald Trump. Y en realidad lo que sucedía con The Apprentice, si es que alguna vez ustedes llegaron a ver el programa o no, es que Donald Trump, que principalmente, bueno, antes de ser presidente de Estados Unidos era un hombre de negocios, él tiene muchas empresas, y el show consistía en buscarse a un aprendiz. ¿Cómo era esto? Entonces se pasaba por un proceso como de selección, de entrevistas, se juntaba un grupo de chicos, hombres y mujeres, que aspiraban al puesto de ser el aprendiz de Donald Trump. Y entonces el programa consistía en que cada edición del programa se les ponían retos diferentes, se les dividía por equipos, había personas emblemáticas que estaban observando el comportamiento de cada uno de los equipos, evaluándolos. Uno de ellos era su hija y otro era un hombre mayor que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, ¿qué sucedía con esto? Que al final de cuentas había un proceso de evaluación y de acuerdo al comportamiento que había en esta prueba, que era una prueba evidentemente para poder visibilizar sus capacidades desde distintas maneras empresariales, económicas, de organización, de liderazgo, etcétera. Para eso estaban diseñadas las pruebas. Entonces ya al final pasaba por estos 2 filtros, y una vez que llegaba ya directamente frente a Donald Trump, él, pues con su genio característico, los ponía como en evidencia, pero les decía, a ver, tú fallaste en esto, debiste haberlo hecho de esta manera, pero te salió bien esto. A ver, tú no sé qué. Y entonces, bueno, ahí iba pasando el famoso proceso de eliminación, hasta que al final de los programas, pues quedaba un aprendiz.
¿Por qué les cuento todo esto? Porque el proceso de estos coaching shows no es nada más el entretenimiento como muchos lo tomamos. Obviamente casi todos nos acercamos a la televisión para entretenernos. Pero lo que tienen en particular estos programas es que hay un sentido de aprendizaje que no solo se queda en las personas que están viviendo el reality show, sino en quienes estamos observando este programa. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor los papás que miraron a Joe Frost podían, a partir de lo que ella analizaba, evaluaba y entonces ponía a prueba y los casos que se ponían en la pantalla, independientemente de que, insisto, debía haber show, debía haber niños intranquilos porque si no, no había nada que resolver, etcétera. O sea, aparte del caos y de muchas otras cosas por las cuales se elige un show de televisión y te eligen a ti como un caso de show, tiene que haber al final para el espectador una sensación de que no solo te divertiste, sino que aprendiste algo. Aprendiste algunas reglas sobre disciplina positiva. En el caso de Donald Trump, y por eso es que lo traigo a colación, es porque de alguna o de otra manera, a lo mejor si uno no tenía nada que ver y solo lo miraba como entretenimiento, pues no te ofrecía más que entretenimiento, pero seguramente para algunas otras personas que estaban metidas en el tema o que están metidas en ese rubro laboral, podía darle ciertos consejos o ciertos puntos para decir, como le pasó a esta persona, me está pasando a mí. Ok, le dijeron que ese comportamiento estaba mal, puedo hacer algo para cambiar el mío. Y así. Entonces, teniendo esto como antecedente, el coaching show, que en realidad es tristemente de las muchísimas posibilidades que tiene el docudrama o el famoso reality show como lo conocemos genéricamente, que no se explotan en México. En realidad, México tiene una gran producción de muchas cosas, pero de pronto, por lo menos la televisión abierta, no cree mucho en estos formatos y es una verdadera pena porque no solo son entretenidos, sino que pueden llegar a muchos lugares. Y en ese sentido es que entra Shark Tank, y en ese sentido es que encajan algunos programas como El Socio de History. En ese marco de programas es que encontramos a Shark Tank, por ejemplo, como una de estas posibilidades, en donde en un formato que si bien sí hay una cuestión testimonial, no es precisamente que haya alguien que se involucre en tu vida, que haya cámaras que vayan directamente hacia el lugar de los hechos donde está la persona a la que van a ayudar, sino todo lo contrario. Aquí sí estamos hablando de que hay una puesta en escena, de que hay un set, de que están las condiciones televisivas adecuadas para que en una sesión de varios programas, o sea que sean varios casos por episodio, por decirlo así, emprendedores, que además no es lo mismo que empresarios. Emprendedores, entiéndanse, estas pequeñas personas o pequeñas empresas, suena horrible. Estas personas que desde lo más chiquito o lo más de abajo empiezan con algo que tiene que ver después con un negocio. Algunas, casi la mayoría de las que se presentan en Shark Tank ya empiezan a hacer negocios serios, chonchos, en donde la dinámica del programa es que quien está a cargo, ya sea de manera financiera, el dueño, el socio, casi se está hablando siempre de empresas ya constituidas legalmente, fiscalmente, etcétera, hacen una presentación, lo que llaman el pitch, a 5 personas que son empresarios importantes que están dispuestos a meter su dinero y a ser socio de esta persona si es que lo que le está escuchando le parece bien, si es que los números le convencen, si es que el discurso de la persona o la persona misma como emprendedor le convence a uno o a varios socios para apostar con ellos. Y en este sentido, que es una suerte terrible, que yo lo pensaba un poco cuando estaba haciendo mi posgrado, en donde la presentación de la ciencia tiene que ser hablada y se tienen que hacer
coloquios, si se tienen que hacer ciertas presentaciones a una comunidad científica para que la comunidad te dé sus puntos de vista y te digan si tu trabajo puede crecer, si encuentran errores, si encuentran algunas inconsistencias, etcétera. Y esto que es un ejercicio que suena de lo más impersonal, aunque cuando se vive y se está haciendo un posgrado y te toca, se siente horrible. Esto traducido al tema de los negocios es justamente de lo que se trata Shark Tank, ¿no? Tienes a tus 5 personas, las tienes que convencer de que lo que estás haciendo es bueno y a cambio ellos te pueden dar o dinero, o consejos, o regaños. Televisivamente hablando, esto ha funcionado por lo menos en la versión mexicana durante 5 temporadas y están por hacer una 6ª. Y este programa está en Estados Unidos, tiene sus versiones también colombianas. Bueno, hay en distintas partes del mundo esta versión de Shark Tank. Y en México, la fortuna es que está producido por un equipo que el programa se transmite en el canal Sony y también se retransmite a nivel streaming en Claro Video. Me parece que también ya lo pueden encontrar en Prime Video. Y pues se encuentra también, ahora han explotado mucho las redes sociales, en donde puedes encontrar los pitch o estas presentaciones así fragmentadas desde YouTube. También los encuentras en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, o mencioné las que no son buenas. Y es una maravilla porque apuestan a esta suerte de coaching show. El equipo, que está comandado por una gran productora que se llama Kiren Miret, es verdaderamente formidable, impecable, televisivamente hablando es hermoso el programa, el ritmo del programa es maravilloso. Pero lo que sucede en el programa, donde ya depende de principalmente de los protagonistas, que son estos tiburones a los que les llaman, pues es una delicia, porque de ellos puedes aprender mucho. Y los emprendedores pueden ser tan entrañables como odiosos. Algunos llegan pidiendo mucho dinero, algunos llegan con emprendimientos que vienen desde sus necesidades, desde su me quedé sin trabajo y le aposté a esto. Es decir, gracias a este tipo de programas también nos acercamos a las historias y eso es valiosísimo en términos de empatía, y por lo cual personas como yo, y en este caso hablando del Día de la Mujer Emprendedora, sobre todo mujeres como yo y como es mi caso, podemos no solo empatizar con lo que encontramos en la pantalla, sino aprender. ¿Y a qué voy con esto? A que cuando empiezan a hablar de números, o sea, la parte bonita es cuando les empiezan a contar las historias. Mi abuelita me heredó la receta, no sé qué. Pero cuando ya hablan de números, ahí los tiburones se ponen muy fieros y entonces empiezan a cuestionar. A ver, tu valuación, ¿en cuánto evaluaste esta empresa? ¿Cuánto vendiste? ¿En dónde estás? ¿Cuánto has ganado? ¿Cuánto te queda neto? ¿En cuánto te sale tu producción? Y a veces uno, sobre todo en casos como el mío, cuando empiezas un proyecto desde lo creativo, tú sueñas y haces y creas. Y los números, bien, gracias. En muchos casos, y ellos lo han platicado, muchas empresas terminan por esto, porque no sabemos hacer números, ¿no? Y esto, créanme, es una de las lecciones más poderosas de este tipo de programas, porque a uno le pueden dar un aprendizaje, no de cómo se hace, pero sí por lo menos te orientan para decir, búscate a un buen contador que te ayude. Porque tienes que ver esto y esto. Porque cuando vengas a hacer un pitch o hablarle a cualquier persona de tu emprendimiento, tienes que saber esto y esto y esto. Entonces, si bien uno se divierte o no, porque hay personas que conozco que no les gusta cómo los tratan y entonces deciden no verlo, pero si te gusta esta dinámica donde, insisto, es un show, tiene que haber drama, tiene que haber enojo, tiene que haber histeria, tiene que haber distintos roles y distintas personalidades, porque así es la dinámica televisiva, pero lo que te dan de resultado puede ser muy poderoso como lecciones, por decirlo así. Y por otra parte, hay otro programa llamado El Socio, que a mí me ha
de veras me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante. Y en este caso es muy similar a Shark Tank, sin embargo aquí sí lo cambian un poquito, en el sentido de que no es estarte exponiendo a que varios tiburones evalúen tu trabajo y no sé qué, sino aquí todo lo contrario, hay una persona que es la que juega, digamos, a ser el tiburón. Y en este caso es un empresario llamado Marcus Lemonis. Y Marcus Lemonis es un cuate que cuando empieza el show se supone que aquí uno escribe, le dice, oye, mi caso es este, me gustaría que me ayudaras. Son empresas que están casi a punto de la quiebra o que tienen algún problema muy serio. Y este cuate se va con ellos, conoce la empresa, escucha las problemáticas, detecta dónde están los problemas. Y si este personaje, como sucede en casi todos los programas, encuentra que hay una posibilidad de que ese proyecto crezca o de que haya algún arreglo en esa empresa, el cuate ofrece no solo soluciones así de, a ver, tienes que hacer esto y esto, sino que te dice, a ver, ya lo solucioné con esto, yo puedo encontrar un contacto en tal y aquí lo solucionamos. Nada es gratis. ¿Qué se gana él a cambio? Rescatar a una empresa en la que él pueda invertir dinero para decir, ok, tu producto me interesa, yo te la compro, pero pues, o sea, yo te doy dinero, pero dame el 30% de tu empresa, el 40% de tu empresa para que funcionemos. Obviamente, pues sí, también hay drama, también hay un montón de cosas, pero volvemos a lo mismo. Hay un tema que mejora muchísimo esto, que es, sigue siendo un show, pero siempre hay esta posibilidad de ofrecer lecciones para la gente que lo estamos viendo con estos otros ojos. Y es maravilloso cómo a nivel televisivo puede haber resultados. Esto también lo podemos encontrar ya de manera específica si a ustedes les gusta ver, por ejemplo, algunos programas de negocios muy particulares como restaurantes u hoteles, en donde tenemos a Gordon Ramsay que hace lo mismo. Había otro en TLC y que después pasó a Discovery Home and Health que resolvían temas de bares. Y obviamente aquí pues se trata de coach muy mal encarados, como es el caso de pronto de El Socio, en donde es un coach muy mal encarado y entonces te lleva al límite a ti como empresario del caso para que tú des lo que creas o que el empresario, en este caso el coach, crea que puedas dar. O sea, hay show televisivo, pero siempre hay un dejo de lecciones que pueden ser replicables para quien lo está viendo. Y me estoy enfocando en este podcast, que ya está por terminar, únicamente en los casos televisivos, aunque lo que está sucediendo en redes sociales como Instagram, que la menciono mucho porque en este momento es como mi red favorita, es que por el contrario, digamos que Instagram está siendo no la respuesta a esto precisamente, pero sí hay otra rama de la que vamos a estar platicando muchísimo, en donde Instagram es una de las posibilidades audiovisuales que están encontrando este sector empresarial, este sector de mujeres emprendedoras sobre todo, que es a las que yo he estado echando ojo, que ya sea desde lo profesional o ya sea desde sus propios emprendimientos, están encontrando en redes como Instagram, en los Reels, están compartiendo conocimiento, información y están llevando a un caso de storytelling mucho más allá, rebasando cualquier clase de show, porque aquí es una autoproducción, el concepto del tema empresarial en una pantalla. Aquí yo solo se los quise plantear a partir del Día del Emprendedor y yo como emprendedora que soy, qué cosas he podido encontrar, qué cosas me han servido y qué otras cosas, si no me han servido para que yo las aplique, sí por lo menos me han servido para que piense, ok Raquel, te falta esto, tienes que pedir ayuda para poder seguir con esto, o sabes que sí necesitas a alguien que te ayude a hacer esto porque de plano tú no le entiendes a nada. Y bueno, pues de alguna manera de eso se trata. Entonces, afortunadamente, si ustedes quieren ir a mis redes sociales, en Facebook particularmente, es donde compartí esta plática tan interesante que hizo la revista Entrepreneur
desde su Facebook, desde un live que se hizo con Kiren Miret, con Patricia Armendáriz, y con, ahora les digo el nombre, de Andrea Arnau, que es también una parte de Los Tiburones, pero que ella está en Colombia y que en esta temporada estuvo saliendo mucho también en la versión mexicana, porque son parte de la producción de la misma Kiren Miret. Es muy interesante lo que dicen, porque no solo hablan desde cómo se seleccionan los casos para el programa, sino desde ellos ya desde la parte real del show. O sea, se acaba el show y ya una vez en esta parte real de vida, cómo ellas han apoyado a la gente, que les ha gustado y cómo saben si su dinero de verdad se está poniendo en los lugares correctos, ¿no? Y pues de alguna manera, esto, insisto, en México es un caso súper raro, por eso es que para mí Shark Tank es como algo grande, porque en términos de producción mexicana no existimos mucho en el panorama los emprendedores, y es un sector que incluso después de la pandemia, aunque muchas empresas o emprendimientos quebraron por la pandemia, como decía la productora, lo interesante es que si bien muchos dejaron sus proyectos, otros renacieron y otros se descubrieron o nacieron como emprendedores. Entonces, esta es la realidad que vivimos por lo menos en el México de hoy, y me parece súper importante y súper necesario que en la televisión se sigan encontrando estos espacios donde nosotros nos podamos ver, encontrar y sobre todo aprender, y para los que no están en esto, entretener. Ustedes cuéntenme qué otros coaching show conocen, sabían el término. Platíquenme, yo con mucho gusto estaré leyendo sus comentarios en mis redes sociales. Gracias a la gente que comenta, gracias a quienes escuchan también el podcast, ya no nada más en Spotify o en iTunes, sino también desde YouTube. Muchísimas gracias. Gracias a quienes son siempre parte de este grupo de ratones súper fieles que escuchan todos los podcasts y los comentan. Mil gracias. Sigamos creciendo y haciendo una comunidad de personas a las que nos gusta mucho consumir contenidos audiovisuales, pero que también nos gusta reflexionar en torno a ellos y que además lo encontramos saludable. Yo soy Raquel Guerrero Biguri, ratona de televisión, y nos estaremos escuchando en otro TV Podcast más. Gracias por estar aquí. Bye.